brusco, desmedido, un tema que se repite todos los años y que Roberto hoy lo va a abordar también, ¿eh? Exactamente, lo decíamos en el verano, en aquel enero que pasamos con mucho calor y muchos cortes, que seguramente a mediados de febrero íbamos a tener la noticia que llega cada mediados de febrero, porque en marzo los empleados de PEC, según lo establece el Convenio Colectivo de Trabajo del año 1975, cobran la famosa BAE, la bonificación anual por eficiencia. Es un tema que genera múltiples controversias, que la primera cuestión que hay que marcar es que es una cuestión legal, digamos. Está dentro de la ley, es un convenio, es un derecho adquirido y que probablemente el gran problema sea, hay muchas empresas privadas y públicas que pagan bonos, que probablemente sea el concepto de eficiencia el que esté en cuestionamiento. Y lo que se entiende justamente por esa palabra sí, también, que ¿no? hubo modificaciones muy leves que hizo la empresa, como considerar que los trabajadores que han recibido apercibimientos o algún tipo de sanción no perciban y demás, pero como es un monto igual para todos, uno supone que todos son igual de eficientes, cuando en realidad este tipo de bonos exige algún tipo de medición, de ingeniería de recursos humanos, como para medir la eficiencia de cada uno y otorgar de manera proporcional a lo que ha aportado. Y lo otro es el concepto que tienen los cordobeses respecto de cuál es la eficiencia de su empresa estatal que le provee de energía eléctrica. Lo que hemos visto en las mediciones es que ese concepto no es muy alto. O sea, que EPEC está asociada con un montón de cuestiones, no precisamente con la eficiencia. Y le agrego el contexto en una provincia y en un país donde es tanta la desigualdad y la pobreza, son números a nivel presupuestarios que también hacen mucho ruido, ¿no? Sí, lo que seguramente te van a decir de otro lado es, che, la idea no es igualar para abajo, sino igualar para arriba, que todos los trabajadores ganen igual. Los trabajadores de PEC son uno de los mejores pagos, no los mejor pagos son los trabajadores de la justicia, pero los trabajadores de PEC están en un promedio de 300.000 pesos. Cuando decimos promedio lo repetimos siempre, porque si no es que cada uno gana 300.000 pesos, hay algunos que ganan por un poco debajo de los 300.000 pesos y algunos por encima, pero el promedio es 300.000 pesos, cuando el promedio de la actividad económica en blanco ronda los 110.000 pesos. O sea, están bastante por encima del promedio, y a eso le suman esto que es una especie de bono de plus de fin de año, que obviamente se le suman los aguinaldos y de todas estas cuestiones. Pero lo vamos a poner en números para este año. Un informe ayer de nuestra compañera Laura González en La Voz, que planteaba, que pasaba en limpio estos números. Lo que va a recibir de bolsillo, vamos número por número, es 400 a 500.000 pesos de bolsillo por cada uno de los 3.000 empleados. O sea, el mes que viene, en marzo, cobran todo el sueldo de marzo, esto que decíamos, más o menos 300.000 pesos, más esto en el bolsillo. Pero fíjate vos que esto es lo interesante de cómo se compone esto. En el recibo le van a figurar 675.000 pesos, pero claro, ya a partir de ese sueldo están alcanzados por el impuesto a las ganancias, y más o menos el impacto entre el 20 y el 30% de impuesto a las ganancias es lo que te lleva a esta diferencia de 400 a 500.000 pesos. Pero mira vos el componente impositivo, que esto lo ve cualquiera que paga sueldos en blanco, sabe que es esto, ¿no? Que una cosa es lo que va al bolsillo del trabajador y otra cosa es lo que el empleador paga. El empleador hace una erogación donde tiene que pagar aportes, impuestos, cargas sociales, porcentajes, un montón de cosas que también algunos los paga el empleado. Pero fíjate vos que a la empresa le cuesta casi 1 millón de pesos por empleado en la BAE. De estos 917.000 pesos van la mitad, 400, 500.000 pesos al bolsillo. ¿Acá qué hay? Pues sí, ¿pero qué hay ahí? Bueno, esto que decíamos. Aporte gremial, jubilaciones, cargas patronales, impuestos, etcétera, etcétera. Algunos los paga el empleador, otros los paga el trabajador. Termina en esto, ¿no? Genera, insisto, mucha discusión. Para mí esto lo resolvería EPEC. Si sacara, decir, este es un bono de fin de año para todos los trabajadores, y le sacara el concepto de eficiencia. Ahí resolverían una parte del problema. Después el otro tema, obviamente, el desequilibrio que hay entre los trabajadores del sector público, como en este caso del EPEC, y del sector privado. Los trabajadores del sector privado se pasaron la pandemia sufriendo recortes, congelamientos de sueldo, bueno, muchos perdieron su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. En el sector público, nada. Quedaron indemnes. Es como que uno imagina
una lluvia esa, un temporal así, que están todos en la calle, Sí. y que todo el mundo se moja menos un sector, que viene como en un túnel así, Sí. gigante, y que están ahí. No sufren ni frío, ni calor, ni nada. Ese parece ser la escena del sector, de los trabajadores del sector público. No les pasa nada. No. No tienen recorte salarial, no hay ningún, digamos, gesto que tengan que hacer, no hay ninguna negociación que se sienten con el empleador como se sienten en el sector privado. Che, loco, mirá, estoy perdiendo mucho con la inflación. ¿Y qué querés que haga? Que no. Y todo el mundo que nos está viendo que tiene que negociar su salario en el sector privado sabe las dificultades que es no preservar ya, que no pierda tanto tu ingreso. Sí, y fíjate vos en este caso que, insisto, es legítimo, una conquista gremial, debe ser respetada, hay que igualar para arriba, todo. Pero fíjate vos el desequilibrio que se genera, que de repente vos empezás el año con 500 luquitas más, cuando ganás 300, y está perfecto que ganen 300. Sí, insistimos en esto. En las generalizaciones que se hacen a veces, no todo empleado público es igual, no todo trabaja por igual, eso está bueno remarcarlo, pero sí, yo insisto también en el contexto, Roberto, el contexto en un país empobrecido, con la inflación que tenemos. Se espera ahora que los números de enero sean gravísimos también con salarios que pierden contra la inflación. Y yo ese contexto es y me quedo con el otro dato. Este monstruo que hay que alimentar, esto que decíamos antes de decir, el famoso aflojar el déficit fiscal, que yo creo que es la madre de todos los males. Que el Estado gaste mucho más de lo que le ingresa, la madre de todos los males, hace que cualquier empresa, en este caso una empresa pública, pero en una empresa privada pasaría más o menos lo mismo, tenga que poner un palo para que en el bolsillo del trabajador entre 500.000, y si lo llevas a otras cifras así, es porque ahí, en esos 500.000 pesos, se va un montón de plata que tiene que alimentar un monstruo insaciable como es el Estado. Gracias, Roberto.